Hola José, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Bueno, aquí encantado de estar aquí contigo. Bueno, encantada de estar contigo, de charlar un rato contigo y ojalá podamos transmitir a los que nos están oyendo parte de lo que tú has experimentado y lo que has conocido y que sea algo práctico para ellos, que seguro que sí. Déjame que te presente, aunque tienes un largo currículum, voy a intentar resumirlo y si falta algo me dices, ¿vale? Muy bien. Eres ingeniero industrial, doctor en psicología, eres biotecnólogo. Hoy en día investigas en neurociencia social, o sea, lo que es el estudio de las emociones sociales en la Universidad Complutense de Madrid. Eres profesor también universitario en la Universidad Internacional de La Rioja y muchas más cosas. Has sido un súper especialista en técnicas marciales. No solamente has aprendido, has enseñado Tai Chi, has participado en campeonatos de taekwondo, has sido experto en lucha olímpica. Otra cosa que llama mucho la atención es que la FIFA te llamó para encargarte de la formación, de parte de la formación de los árbitros de la élite, de 52 árbitros, de cara al Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Y dicho esto, todavía hay más cosas que decir, porque no solamente es importante lo que eres, lo que has estudiado, lo que investigas, sino todo lo que has experimentado. Y esto es una llamada para todos aquellos que les llama mucho la atención el desarrollo personal, la autoayuda y todo eso, ¿no? Tú has vivido muchos rituales. Yo voy a citar algunos y quizá a lo largo, perdona que haga esta larguísima introducción, pero no sé cómo resumirla, ¿vale? Y para Vale. que la gente ponerla en contexto. Has estado, por ejemplo, en baños con los monjes Shinto Yamabushi, en cascadas heladas en Japón, noches en la selva, retiros intensivos en el desierto de Virikuta, ceremonias en las montañas del Valle Sagrado, retiros con lamas y monjes, entrenamientos al límite con maestros de artes marciales, lecciones con profesores de medicina oriental, natematus en la cabaña Suar, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, estás en un proyecto muy interesante de inteligencia artificial que luego te quiero preguntar. Entonces, dicho eso, solamente decir que también eres autor de un libro que has publicado recientemente que tienes ahí detrás y que tenemos aquí, se llama Mente Salvaje, de su título Claves de Desarrollo Personal en un mundo lleno de ruido. Entonces, lo primero que te preguntaría, José, es ¿por qué has escrito este libro? Bueno, pues fundamentalmente porque pues tengo un bagaje muy largo, ¿no? de desarrollo personal que comenzó a los 17, 16 años, ¿no? Yo a los 16 años quería aprender estas cosas, siempre he sentido como esa llamada, ¿no? Independientemente de mi estudio científico, que también me gusta y lo sigo haciendo. Y a los 17 años, pues de forma autodidacta, yo me metí en el garaje de casa de mis padres del pueblo e hice un retiro de oscuridad. Sé que no es lo habitual para un chaval de 17 años, pero para mí era pues, como el comienzo de mi búsqueda, ¿no? Y estuve ahí 4 noches y 4 días de retiro de oscuridad y yo lo hice pues basado en lo que leía en algunas revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero durante 35 años he explorado muchísimo pues, los mejores métodos de desarrollo personal, de meditación y como tú bien has dicho, pues he estado pues, en los 5 continentes con lamas, con chamanes, con maestros de forma muy intensa y muchos años. Y claro, cuando yo he ido viendo a lo largo de los años en qué se convierte el desarrollo personal, pues creo que estamos en un mundo lleno de ruido y me he aventurado a compartir experiencias que yo no había contado a nadie en los últimos 20 años. Esto forma parte de mi intimidad o de la relación con mis profesores. O sea, ni siquiera mi familia las sabe, ¿no? Mi padre, que acaba de leer el libro, me ha dicho, hijo, yo no sabía nada de esto. Él tiene 86 años, ¿no? Y entonces creo que hace falta un mensaje donde se explique pues, que hace falta espíritu crítico, que hace falta rigor, que hace falta insistir mucho y que se puede llegar a muy buen puerto, ¿no? Y no es normalmente lo que solemos escuchar, ¿no? Con muchas relaciones, pues bueno, pues un tanto cuestionables de las cosas, ¿no? O incluso en oposición a la ciencia o mensajes muy individualistas.
Entonces, creo que tenía muchas ganas de compartir todo eso y que dejar un pozo, ¿no? Que sea como una referencia y un gran ahorro de tiempo para la gente. Eso es uno de mis objetivos, ¿no? De hecho, a lo largo del libro, bueno, aparte de contar todas estas experiencias increíbles, que ahora te voy a preguntar por algunas, desmontas muchas ideas bueno, que ya nos han contado por activa y por pasiva y que las damos por ciertas 100%. De eso también quiero hablar contigo después, comentar un poco estos mitos, estas ideas que luego no son así, ¿no? Cuando hablas del retiro, eso de 4 días, hay que decir que tenías, lo que has dicho tú, 17 años, que estabas en un garaje pequeño, no era muy amplio, tú dices de 2 por 3 metros, Sí. a oscuras, sin comer, sí. solamente bebías y dormías unas cerillas. O sea, todo esto hay que ponerlo en contexto. Imaginaros, con 17 años, si hizo eso, lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Estudias ingeniería industrial, creo que empiezas a trabajar en Oracle y lo dejas. No sé cuánto tiempo estuviste y por qué lo dejaste, José. No llegué a trabajar, o sea, yo acabé la carrera, yo había hecho, pues, paralelamente a mi carrera, pues yo hice muchas artes marciales y meditación y me formaba por los fines de semana, en verano, cuando podía, ¿no? Y acabé la carrera, pasé las pruebas de selección para esa multinacional y éramos 800, quedamos 4 y yo tenía el puesto de trabajo y yo sentía que ese mundo, digamos, bueno, que tiene lógicamente muchas virtudes, pero ese mundo tan mecánico, tan predecible, de 8 de la mañana a 7 de la tarde para tener un trabajo fijo y seguro no me seducía mucho, ¿no? Y yo quería seguir explorando pues, la meditación, la espiritualidad, las artes marciales. Entonces lo que hice fue ponerme a dar clases de mis artes marciales y de mi meditación. Y así también podía practicar más, enseñar más, investigar más y viajar por el mundo a seguir formándome sí o sí, ¿no? Porque lógicamente me faltaba mucho por aprender. De ahí también pasaste, como te menciono, por algunos rituales, mira, por muchísimos, y hay algunos que leyendo el libro te llama muchísimo la atención, ¿no? Cuéntanos esos rituales, porque creo que además fue en 2 países diferentes, uno en lo que incluso tú te enterrabas, y además te enterrabas durante unos cuantos días, ¿no? Cuéntanos un poquito eso y por qué lo hiciste, algo tan extremo, ¿cómo lo experimentaste? Que al principio lo llevaste bien, luego no tan bien. Cuéntanos un poquito y qué aprendiste de eso. Bueno, pues digamos que en una tradición chamánica clásica que viene de Corrientes de México, pues una de las técnicas clásicas donde uno quiere explorar su conciencia unido a la tierra, siempre se habla de la energía de la tierra, ¿no? Todas estas cosas, la Pachamama y todas estas cosas, ¿no? Pues cuando tú le hablas a esta gente de esas cosas, te dicen, no, pruébalo. O sea, si quieres conectar con la tierra, cávate una tumba, que se tarda mucho y es extenuante, ¿vale? Te tapamos, pones las tablas de madera, pones una lona, después esa tierra que has sacado sirve para cubrir, te metes como si fuera un buzo y te dejan un huequito del ancho, pues como si fuera un tubo de snorkel. Y entonces es un sitio, lógicamente, muy, muy enclaustrado, pues como un nicho debajo de la tierra, y tú empiezas ahí a explorar, ¿no? Entonces yo lo hice, me acuerdo de un seminario que fue en una masía de Girona, ¿no? Y claro, yo cuando salí de allí, y la experiencia fue una experiencia normal, por así decirlo, yo dije, claro, esto lo tengo que probar muchas veces, ¿no? Entonces yo lo que hice fue construirme una tumba en mi jardín, ¿no? Y pasé a dormir pues más de 300 noches, casi un año entero, salvo los domingos, en la tumba. La tenía tapada por el día, de manera que si iban amigos míos o familiares o lo que sea, o alguna amiga o lo que sea, que no lo vieran. Y entonces yo quería explorar esa técnica chamánica de la que se decía pues, que servía pues, para tener una fusión con la tierra, conocer, etcétera, etcétera, limpiar la psique, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo probarla un día en un curso que hacer de ella, digamos, tu modus vivendi, ¿no? Por así decirlo, en el sentido de exploración, ¿no? Y bueno, pues ahí pues experimenté muchísimas cosas, ¿no? Aparte de una especie de, bueno, pues de limpieza psíquica, ¿no? De enfrentarte a tus miedos, a pues, un montón de procesos, ¿no? Y
y lo narro ahí en el libro, ¿no? Y luego yendo a Estados Unidos, que estaba mi profesor, que era con el que yo aprendí esa técnica, pues yo la tenía como muy superada, por así decirlo, porque la había hecho pues, centenares de veces, ¿no? Y entonces ahí el retiro era un retiro donde estábamos 5 días a oscuras con los ojos vendados y nos movíamos a través de hilos o cuerdas conectadas de árbol a árbol. Y entonces poníamos la mano en la cuerda, íbamos de un sitio a otro y a la comida, etcétera, etcétera, hacíamos muchísimos ejercicios, ¿no? Y entonces al cerrar la percepción visual, que está muy vinculada en el humano a los conceptos, a las ideas, a las creencias, a las interpretaciones, a las primeras impresiones, a los sesgos, a los prejuicios también, a los estereotipos, ¿no? Pues claro, exploramos eso y por la noche dormía uno en la tumba, ¿no? Y recuerdo la segunda noche, pues que para mí era algo como muy cotidiano, empecé a pasarlo muy, muy, muy mal, muy, muy mal, ¿vale? Después de 300 veces y entre, pues como mucha ansiedad, me tocaba el pulso, vamos, sentí que iba a fallecer. Y bueno, pues me despedí del mundo, por así decirlo, ¿no? Y a partir de ahí como que me solté, me rendí y tuve una experiencia pues muy, muy intensa, muy bonita, realmente de conexión con la Tierra, ¿vale? Muy diferente a lo que ahora está de moda, de experiencias cercanas a la muerte y estas cosas, en absoluto, ¿no? Era una experiencia de pura vida, ¿no? Y entonces comprendí pues, muchos mensajes, por ejemplo, que se habla en el chamanismo siempre, ¿no? Y entonces esa fue una de las muchas técnicas que he hecho en mi vida, pero me sirvió un montón, ¿no? Curiosamente, yo he atravesado un proceso personal muy difícil porque había tenido una enfermedad que no me esperaba en mi vida, en absoluto, y que me rompió todos los esquemas pues, a los 29 años y tuve que, bueno, perdí todo. Y donde me tuve que cuestionar pues hasta dónde llega la meditación, hasta dónde llegan las artes marciales, hasta dónde llega el tai chi, hasta dónde llega el qigong, hasta dónde llega la visualización. Bueno, eso, bueno, nos puede gustar más o menos, pero cuando estás en un proceso realmente de enfermedad duro, probablemente tengas mucho más rigor para saber qué cosas funcionan y qué no. Entonces la tumba fue parte pues de como de un renacer. Suena raro, pero bueno, como digo ahí en el libro, ¿no? Hay mucha gente se cava su tumba pues con el alcohol, con las drogas, con la televisión, con la red social, con el entretenimiento, ¿no? Yo, en vez de cavarme una tumba de ese tipo, pues preferí explorar una técnica ancestral y tradicional. Pero José, ese renacer, esa transformación tan importante, ¿en qué consistió? A ver si nos puedes, para que lo entendamos. Por ejemplo, sí. Evidentemente, cuando estás en un entorno que lógicamente produce pues, cierto agobio, cierta frustración, pues en ocasiones tú sientes ahí que tienes que manejarte, ¿no? Con las circunstancias, ¿no? Con la incomodidad, no estás en un hotel, ¿no? Entonces, pues, pero cuando haces las paces con la realidad tal y como es, pues, por ejemplo, empiezas a sentir, ¿no? A sentir dónde estás. Por ejemplo, yo he notado muchísimo cambio en los sueños, por ejemplo, ¿no? Los sueños están, lo sabemos por ciencia, muy vinculados con la vida cotidiana. No solo en el sentido del recuerdo, sino en el sentido de preparación del día siguiente, ¿no? Y sobre todo, que ha sido siempre mi objetivo, el objetivo original de la meditación, que es un tanto cuestionar quiénes somos, ¿no? La estructura mental del yo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y esto pues te iba ayudando pues, a entrar en los espacios mentales, ¿eh? Donde uno es más la unión con todo, ¿no? Y no tanto el individuo que quiere conseguir metas porque se empeña en ellas, ¿no? Entonces va dejando ese pozo y es un pozo, lógicamente, de serenidad, de paz, de conocimiento y de vínculo con todo lo vivo, ¿no? Y claro, eso va dejando su transformación poquito a poco, ¿no? Pero no es una cosa mágica de un día, ¿no? No, fue, en ese caso, centenares y centenares de experiencias, ¿no? ¿Tú piensas que la felicidad tiene que ver mucho con la serenidad? Sin lugar a dudas. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista de pues, prácticamente todas las tradiciones, si miramos la griega, pues el concepto de ataraxia está muy vinculado con la serenidad.
Y si miramos, por ejemplo, el budismo, en el taoísmo sería una no acción, es decir, un flujo de la naturaleza. En el budismo es lo que lo llaman el no Atman, no Brahman, es decir, el yo no es tan importante, ¿no? Y entonces, en la unión a todo estamos mucho más tranquilos, ¿no? Realmente en una vivencia del presente, en un manejo de la incertidumbre, que es importantísimo, ¿no? Y ahí surge un agradecimiento a aquello que somos, no tanto a lo que tenemos que ser y alcanzar a toda costa, y entonces ya en el futuro estaremos completos, sino justo lo contrario, ahora estamos completos y, como me gusta decir a mí, pues cantamos como canta el pájaro, ¿no? Como expresión de su propia naturaleza, ¿no? Y por ahí se produce parte de ese camino, ¿no? De ese entrenamiento. Tú además, otra faceta tuya muy, muy particular es la cantidad de mentores que has tenido, cómo has buscado, no te voy a decir desesperadamente, pero con mucho interés, los mejores mentores para lo que tú querías conseguir. En algunos casos has tenido malas experiencias, sobre todo al comienzo. Cuéntate el caso muy curioso de un mentor, si quieres lo cuentas tú así un poco rápidamente, ¿no? Para que dé tiempo, pero un mentor que tuviste durante muchos años, que tú además le pedías información, tú estabas deseando que te contara, pero nunca te acababa de contar. Cuéntanos un poco esa experiencia que se tiene incluso cuando tienes conocimiento de las cosas y no eres tan joven y que puedes dar con un vendehumos, ¿no? Un estafador, casi. Bueno, yo creo que al inicio, cuando no conocemos un campo, no tenemos criterio. Entonces, lo que pasa es que nos lo parece, nos parece que sabemos elegir, ¿no? Pero realmente, como no tenemos criterio, a veces no sabemos el punto de partida y mucho menos sabemos el punto donde hay que llegar, pues nos formamos una opinión propia y nos ponemos a elegir, ¿no? Y a diferencia de ahora, donde hay mucha información, aunque de poca calidad, antiguamente no había información. Entonces yo recuerdo cuando era jovencito, pues podías hacer en Madrid, irte al dojo de Bárbara Cosen hacer zen en la calle de la Madera a las 6 de la mañana, que yo lo intentaba, pero como el metro lo habían a las 5:30, no llegaba justo a las 6, y a las 6:01 cerraban la puerta, no podías entrar. O me podía ir a Barajas a hacer aikido, que me pillaba muy lejos de casa, o pues donde yo vivía, en mi barrio, pues había un maestro de tai chi, de Qigong, con el que yo empecé pues a los 17, 18. ¿No? Y como no había criterios, tú ibas a la casa del libro y había un libro de tai chi, uno. Sí. Entonces, pues entonces no podías investigar, ¿no? Y bueno, pues esta persona resultó ser un estafador. Para mí fue muy, muy duro. Después de 6, casi 7 años con él, ¿no? Porque no solamente con él, sino practicando muchas cosas, ¿no? Muchísimo, o sea, yo, vamos, de hecho, incluso a nivel de organización, pues yo le ayudé a montar una asociación española, formamos profesores, y este señor, pues había... Yo recuerdo que contas en tu libro que te ibas a un parque, ¿no? Sí. Para hacer algún tipo de ejercicios muy bestias que te comentaba y que tú los hacías, pero que ibas mucho a hacer eso. Sí, en su tradición pues había que ponerse fuerte, ¿no? Entre otras cosas, para la parte marcial, y yo cogía un saco de boxeo de 40 kilos, le bajaba al coche, del coche iba al parque, del parque lo colgaba y hacía un entrenamiento extenuante que él me mandaba empezaba a las 8 de la tarde, 2 días en semana, y acababa a las 11:30 de la noche, con frío, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo era muy jovencito, estaba en forma en aquella época, y todo pues por aprender, por ganar confianza, etcétera, etcétera. Y luego, pues muchos años después, ya empieza a haber más información, etcétera, etcétera, y yo empecé a tener sospechas y también a perder la paciencia, tenía mucha, pero ya la perdía. Y entonces, pues un grupo de amigos y tal, más o menos descubrimos porque este señor no era quien decía, había como fotos falsificadas, diplomas falsificados, y de hecho cuando, digamos, le pillamos, él se escapó a China y no volvió jamás. Y él se escapó y yo me quedé con una úlcera del disgusto. Ya, es que, claro, era mucha dedicación por tu parte. Sí. Pero bueno, afortunadamente luego has tenido mentores excepcionales. Esta mañana que hemos charlado un ratito, tú y yo, me hablabas, y eso viene en el libro, viene un capítulo dedicado
a uno de los mentores, que es el taoísta con cara de payaso, Ujú. pero me hablabas de otros, ¿no? Sí. No sé si puedes mencionar también brevemente alguno de los que más te haya marcado y por qué. Bueno, yo creo que en ese proceso al inicio pues somos muy inocentes, aunque no nos lo parece, y creemos saber elegir y encontrar lo que es perfectamente lo que necesitamos, pero claro, por ensayo y error vas adquiriendo espíritu crítico, ¿no? Y entonces ya vas bien, digamos que vas intuyendo, pero también por mucha experiencia, pues cómo debe ser un mentor, ¿no? Pues debe tener humildad, no debe estar obsesionado por el dinero, no debe estar obsesionado por el sexo, no debe estar obsesionado por la fama, etcétera, etcétera, ¿no? Y debe tener una muestra, lógicamente, puede ser severo, ¿no? En su enseñanza, ¿por qué no? Pero sobre todo va a ser muy riguroso, ¿no? Y entonces, poquito a poco, yo la, digamos, mala suerte, por así decirlo, que tuve al inicio, pues al final se fue transformando en profesores magníficos, ¿no? Y yo, pues bueno, puedo destacar a muchos, pero uno de ellos es para mí, el hombre de medicina de la selva, ¿no? Donde de la tradición de los jíbaros, de los shuar, ¿no? Pues que me ha mostrado una y otra vez su compromiso con su propio camino, su bondad, su generosidad, de unas maneras increíbles, ¿no? Yo tenía mucha relación con él porque pues cuando él viajaba y pasaba por Madrid, cada 15 días teníamos ceremonias, ¿no? En mi casa o en un local que yo tenía, ¿no? Él y yo juntos, ¿no? Y entonces, pues una relación muy, muy, muy íntima, ¿no? Con muchísimos aprendizajes, ¿no? Y una persona, pues, con mucho conocimiento, muy humilde y con muchas ganas de enseñar y de compartir el camino, ¿no? Que a veces no es así, ¿no? Bueno, pues claro, tengo una relación pues muy, pues como de hermano, prácticamente, ¿no? Vamos a ver algo que seguramente estarán esperando muchos de los que nos están escuchando o no. Decirme si nos gustaría que José compartiera las conclusiones más importantes, o por lo menos unas cuantas, después de toda esa experiencia que tiene, para ahorrarnos pasos en el camino, ¿no? Cuéntanos 3 o 4, o lo que tú consideres, conclusiones importantes que nos pueden ayudar, que surjan de toda esta experiencia que has tenido y todo este conocimiento acumulado tan importante, tan intenso y tan experimentado. Bueno, pues en principio cuando pensamos en desarrollo personal, es como que hay una persona que tiene que crecer y que ahora mismo no es suficiente, por eso se tiene que desarrollar, ¿no? Y ese desarrollo lo solemos concebir pues muy relacionado con éxito, etcétera, etcétera, incluso con encontrar el sentido de la vida, encontrar nuestra misión y cosas de esas, ¿no? ¿Sí? Y cuando uno realmente profundiza en tradiciones y las testa con la ciencia, porque yo todo lo que he hecho lo he testado con el rigor de la ciencia, ¿no? Poniendo el espíritu crítico, no intentando dar explicaciones esotéricas ninguna, si no queda otra, ¿no? Pues uno va descubriendo que el sentido no se encuentra, el sentido de la vida lo construimos en cada instante, ¿vale? Eso para empezar. 2, que más que buscar un desarrollo personal, lo que hay que hacer es mirar quién es el yo, quién es el sujeto, ¿no? Y cuando ese sujeto se debilita como concepto y no nos ponemos tan en el centro nosotros, porque lo que quiero hacer, por lo que quiero conseguir, etc., resulta que está la vida, ¿no? Y la vida muy en comunión con los demás, con todo lo vivo, ¿no? Incluso con voluntad de servicio a los demás, ¿no? Con un incremento, lógicamente, de la empatía, de la compasión y sobre todo con un pozo de serenidad que no se puede comprar. No lo puede comprar un hotel, no lo puede comprar el dinero, no lo puede comprar, por supuesto, el éxito, no lo puede comprar la fama, ¿no? Y eso es un lugar que se construye. Y para construirlo, lógicamente, no pasa por creerlo ni por imaginarlo, pasa por habitar una autoindagación interna, ¿no? Pues a través de los procesos meditativos, bajo una guía de un profesor o de un mentor, ¿no? No se hace de forma autónoma, ¿no? Y entonces la vida, lógicamente, es más simple, es más maravillosa y tenemos una percepción diferente de nosotros mismos, no tan egocéntrica, no tan excesivamente individualista, ¿no? No tan narcisa y no tan dependiente de los resultados, ¿no? Sino
más bien valorando la vida única, el momento único en el que estamos, ¿no? Ujú. Una de las cosas que te he oído hablando de meditación, que tú sabes bastante, dices que la meditación es la meditación del deja que suceda, Ujú. no de conseguir cosas, ¿no? Sí, tú fíjate que en los últimos tiempos, siempre que pensamos en meditación, aparece el para, ¿no? Meditación para el estrés, meditación para encontrar pareja, meditación para el dolor de espalda, meditación para mejorar la productividad, lo cual es una cosa, en principio, un poco loca porque es muy contradictoria, ¿no? En la tradición, en las tradiciones, nunca se ha meditado para. Se ha meditado desde, yo siempre digo desde dónde, ¿vale? Entonces, si nosotros nos ponemos en una práctica con un objetivo instrumental de conseguir cosas, utilitarista, resulta que eso va en contra de la esencia y del espíritu, lógicamente, de la meditación. ¿De acuerdo? Yo no doy un abrazo a mi hijo para, se lo doy porque le quiero, ¿vale? Yo no voy al teatro para reducir el estrés, voy al teatro porque el teatro es bello. No miro al sol para subir mis leucocitos. Miro al sol al amanecer porque es enorme, ¿no? La conexión, ¿no? Fíjate que lo más bonito de la vida no son las cosas que hacemos para, son las cosas que hacemos desde dónde, desde qué lugar, ¿no? El amor lo hacemos desde un lugar, ¿no? El altruismo lo hacemos desde un lugar, no para obtener. En el momento que la meditación la concebimos como un producto más para conseguir cosas, la estamos pervirtiendo. Entonces, es posible enseñar a las personas la meditación del deja que suceda, ¿no? Yo le digo a la gente, no te preocupes si la mente no se relaja, no te preocupes si no se te quita el dolor de espalda. Siéntate y hazlo desde el amor a la vida, ¿no? ¿Vale? Desde el abrazar lo que sea, aunque no sea cómodo, ¿no? Entonces, desde ahí por fin la mente se suelta, se relaja. Es que tengo mucha ansiedad. Vale, pues no te preocupes, paradójicamente, de quitar o de mejorar. ¿Vale? Ujú. Simplemente preocúpate de hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Valorando que estamos aquí, ¿no? Ese desde dónde es fundamental en todas las tradiciones, ¿no? A lo Y hay mejor, que estar con ello, sí o sí. a lo mejor tiene que ver con alguna de las conclusiones que Ujú. te he oído, te he escuchado decir a ti, que dices que el éxito no es sobresalir, sino extenderse. Ujú. Sí, porque estamos, bueno, digamos que hemos comprado una idea un poco moderna del éxito, donde el individuo es insuficiente ahora y entonces tiene que conseguir cosas, incluso visualizarlas, porque el universo es abundante, ¿no? Esto lógicamente es muy cuestionable, ¿no? Pero eso, incluso si fuera cierto, que lógicamente no lo es, implica que la persona no es suficiente ahora. Eh, o sea, que ahora, después de lo difícil que es la vida, yo todavía no soy suficiente o tú no eres suficiente. Hombre, este es un concepto muy, muy caduco, ¿no? Entonces, el éxito en absoluto es sobresalir para ser más que los demás o resaltar o destacar y ser el número uno en tal o el número dos en no sé qué. El éxito es extenderse en los demás. ¿En qué sentido? En la mente, en el corazón de los demás. ¿Cómo? Pues a través del pozo que vamos dejando en los otros, ¿no? ¿Y cómo dejamos un pozo verdadero en los otros? Pues solo cuando somos afectuosos con los demás, cuando somos generosos con los demás, cuando somos auténticos con los demás. No significa que tengamos que repartir todo lo nuestro, pero tenemos que ser auténticos con el otro, ¿no? Y ahí el otro nos tiene en su recuerdo, ¿no? A mí me gusta mucho imaginar que si algún día mi hijo tiene hijos, pues claro, yo seré abuelo, ¿no? Pero a lo mejor yo fallezco cuando mi nieto tiene 2 años. Es decir, yo no estaré en la mente de mi nieto. Y si fallezco con 10 años, pues estaré muy poquito, ¿no? Pero es seguro que no estaré en la de mi bisnieto, ni en la de mi tataranieto, ¿no? Entonces estamos como muy de paso y el éxito en todo caso será dejar un pozo en nosotros y lógicamente en los demás, ¿no? En las acciones, en la autenticidad, ¿no? En la preocupación en cómo atendemos al otro, ¿no? En cómo estamos en el mundo, ¿no? Sin sentirnos faltos, sin sentirnos incompletos, sin sentirnos que nos hace falta conseguir 17 metas, ¿no? Ujú. Eh, Sí, no, no sé quién dijo una frase que a lo mejor tiene que ver con lo que dices tú, que es, no quiero que me admiren, sino que me quieran, ¿no? sí,
Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, eh, ese es el pozo verdadero, ¿no? Entonces, eso se cultiva, ¿no? Y eso sí que es éxito. Ujú. Darse cuenta del tejido que ha hecho la vida, Ujú. eso sí que es espiritualidad, ¿no? Estar aquí y ahora tal y como es y no estar pensando en el beneficio, en lo que tengo que conseguir, en lo que tengo que conseguir, lo que me falta, lo que me falta, lo que me falta, que eso es más bien una neurosis, ¿eh? Y que esa serenidad y esa fuerza, porque es una fuerza enorme, eh, conecte con los demás. Y eso deja un pozo en ellos. Eso es éxito, sin lugar a dudas. Otra conclusión que te he oído comentar es sobre el manejo de la incertidumbre. Cuéntanos, háblanos un poquito de esto, José. Bueno, lógicamente nosotros tenemos la ilusión de control, ¿no? Y, por ejemplo, la neurociencia, yo me dedico, nos demuestra otra vez que incluso en un proceso consciente como pueda ser coger esta taza, hay muchos cálculos, mucha computación en mi cerebro que no es consciente para coger la taza. Y esto lo vemos de los años 80 en unos experimentos que se llama de Benjamin Libet sobre el libre albedrío, ¿no? De manera que la decisión libre o aparentemente libre de coger la taza está influenciada por computaciones subconscientes que nos hacen que tomemos esa decisión, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos necesidad de control. Pero realmente, quizá esta sea mi última tarde sobre la Tierra, ¿vale? Y cuando somos capaces de abrazar la incertidumbre de que puede ocurrir todo, no solo lo malo, también lo bueno, evidentemente, y nos abrimos a ese misterio de que no es posible controlar y lo vivimos y lo abrazamos, al principio es algo incómodo, pero luego nos damos cuenta que es, claro, la existencia se vuelve muy milagrosa, porque lo es. Entonces, el momento, el que sea, es extraordinario, porque es mágico porque está existiendo y podría no estar existiendo, o por lo menos podría no estar existiendo para nosotros, ¿no? Entonces, lejos de provocar ansiedad, lo que provoca es gratitud y dicha y gozo, ¿no? Porque entonces nosotros vemos, escuchamos el canto del pájaro, ¿no? y nos maravillamos. Yo cuando voy por el parque paseando y miro los nidos de los pájaros, ¿no? Y digo, ¿cuántas casitas hay en este parque, ¿no? De estos animales, ¿no? Eh, y, y como decía en el libro, ¿no? Yo aprendí a ver a las personas por última vez. Se quedó grabado eso, ¿no? Y yo cada noche le veo a mi hijo o a mi mujer, me estoy despidiendo, mis padres son mayores, yo cada vez que les veo, en mi interior me estoy despidiendo por si acaso es la última vez, ¿no? Cuando vivimos desde ahí, manejamos mucho mejor los cambios, los imprevistos, la incertidumbre, y valoramos el instante, ¿no? Y podemos incluso cambiar de profesión, de chaqueta, de idea, ¿no? De concepto, ¿no? Nos volvemos mucho más flexibles, mucho más taoístas, ¿no? Que si queremos conseguir esto porque me he hecho un plan de que en 2026 yo seré tal, ¿no? Y yo conseguiré tal. No, cantamos como canta el pájaro, ¿no? Porque es nuestra naturaleza, ¿no? Pero no nos empeñamos, obsesionamos con que sean las cosas como nosotros queremos que sean, ¿no? Porque eso sería representación de nuestra fuerza mental. No, sería representación de nuestra ignorancia, ¿no? Está en la incertidumbre, ¿no? Y eso todas las tradiciones lo expresan una y otra vez, ¿no? Y hay que empaparse de eso, no vale con el concepto, hay que empaparse de forma experimental, ¿no? Fundamental. ¿Y tú crees todas estas, o sea, todo este esfuerzo que tú has hecho, porque al fin y al cabo es un esfuerzo de llegar donde has estado, se me estaba ocurriendo, según estabas comentando tantas cosas, el hombre es simple, a veces la ignorancia es atrevida, ¿no? Imagínate un hombre de campo que no ha tenido más preocupación que sí, que pues tener que trabajar en el campo, mantener a su familia, no ha tenido tiempo casi de más, ¿sabes? Y a lo mejor no ha tenido unas preocupaciones tan profundas, ¿no? Como podemos tener los que también tenemos la suerte, no sé, o no la suerte del tiempo y la formación, o no sé cómo llamarlo, para todas estas cosas. Quizá llega a las mismas conclusiones que has llegado tú, hablando de, pues soy
tienes que jugar con la incertidumbre, lo extraordinario es lo ordinario, lo importante es que te quieran, no intentar tal, ¿no? Te pregunto a ti, con tu... Me encanta la pregunta porque en muchas tradiciones orientales, ¿no? El sabio no es el intelectual erudito que lee libros y tiene cultura, ¿vale? Sino que el sabio es el que ha realizado o se ha dado cuenta de la naturaleza de la realidad. Y eso pasa más por la práctica que por el intelecto, que por el estudio, la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y curiosamente, el mundo de los pastores, ya que lo has citado, es un mundo muy peculiar porque en muchas ocasiones los pastores, en muchos países, están vinculados con cierta tradición mística, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por el poder estar horas y horas tranquilos, observando, en silencio, ¿vale? En comunión con la naturaleza, sintiendo los diferentes tipos de vientos, sintiendo los olores, sintiendo, eso es muy chamánico, ¿vale? Sintiendo los animales, dándose cuenta cuando vuela el pájaro bajo, alto, qué sonidos ocurren, ¿no? Cómo el ganado se mueve de un lado a otro, ¿no? Se adquiere una sabiduría que es experiencial, que no es teórica, que no es de libros, y que está muy vinculada con la unión con lo vivo, ¿no? Entonces nosotros no hemos tenido hombres medicina o chamanes, ¿no? Pero en ocasiones esas personas, sobre todo si tienen la sensibilidad innata o la búsqueda innata en ese plano, aunque no fueran intelectuales ocultos, pudieran haber realizado cosas de la naturaleza de la mente, ¿no? Sentir, por ejemplo, que el yo no tiene sentido, ¿no? Imagínate un pastor ahí pensando, después de 5 horas, estando ahí tranquilo mirando el campo, ¿no? Decir, no, porque yo tengo que ser en 2028 el universo. No está pensando en el universo, está sintiendo el universo, ¿vale? Eso es muy curioso, me gusta mucho el ejemplo. Y además hay incluso metáforas en muchas tradiciones donde se comparan las dos cosas, ¿no? Y es una labor experiencial, no necesariamente teórica. Vamos a ver si nos desmontas algunos mitos también de estos de los que se habla muchísimo ahora y que quieras desmontar. Ajá. No sé. Pues no sé por Sobre cuál. todo, no sé, pues Sí. algo sobre PLN, algo sobre cerebro reptiliano, estas cosas que se oyen tanto. Ajá. Bueno, yo creo que se simplifican, en muchísimas ocasiones se simplifican mensajes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al cerebro, ¿no? Que es lo que yo investigo, pues se dan mensajes como muy simplones, ¿no? Tipo, uno de los más clásicos es, existe un cerebro reptiliano, lo hemos escuchado todos, ¿no? Que toma el mando, ¿no? Y cuando toma el mando el cerebro reptil, pues el individuo humano no tiene control, no sé qué, y entonces ese es el cerebro al que tiene que apelar la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no tiene ni pies ni cabeza, esto viene de que Carl Sagan, el astrónomo, en el año 1977 escribió un libro que se llama Los dragones del Edén, y él citaba los estudios de un fisiólogo de los años 60, se llama Paul MacLean, que había propuesto una teoría evolutiva del cerebro como en capas, ¿no? Que ya en los años 60, aunque tenía su mérito, pero se descartó, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo un tronco cerebral de un lagarto, ¿vale? Y porque eso contradice la teoría de la evolución, ¿no? Donde todas las especies en este planeta han sufrido adaptaciones y todas las especies están evolucionadas, todas, en relación a su nicho biológico, ¿no? A su hábitat biológico, ¿no? Pero bueno, estas cosas se ponen muy de moda, ¿no? Y entonces, pues se utilizan para sobresimplificar el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, una de las típicas también es que, pues que podemos leer las emociones en los demás y detectar la mentira. Esto, yo trabajo con un catedrático y llevamos 30 años demostrando en ciencia que no es así, en absoluto. No, pero es que yo soy intuitivo. Hemos entrevistado, hecho experimentos con miles de personas que se dicen a sí mismas que son intuitivas y no lo dudamos, ¿vale? Y resulta que nadie acierta por encima del azar en una detección de la mentira sobre una persona desconocida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos son típicos, ¿no? Luego hay muchos típicos, por ejemplo, en el mundo de la educación, que siempre duele que haya mitos ahí,
pues muchísimos profesores en España, digamos que se habían tragado un mito de que los niños aprenden unos visualmente, otros auditivamente y otros cinestésicamente, ¿no? Entonces se ha hecho muy famoso. Yo cuando voy a hacer consultoría de empresas me lo encuentro muchas veces, ¿no? Y esto no tiene ni pie ni cabeza, porque imagínate, si yo escuchara un sonido por la derecha, mis ojos van a girar a la derecha. Es decir, el sonido, lo auditivo y lo visual son uno, ya en el tronco cerebral, ¿no? Es decir, se mezcla la información porque si algo sabemos es que nuestra experiencia sensorial de ahora mismo está unificada, ¿no? Yo te veo a ti y te escucho a ti a la vez, ¿eh? Y si yo me toco la nariz o me toco el hombro y escucho el sonido, lo escucho a la vez que lo siento, el toque, ¿no? Eso es lo que hace el cerebro integrando la información. Eso de que lo visual va por un lado, lo auditivo por otro y lo cinestésico por otro, pues es un mito que en la educación está causando mucho daño, porque hay profesores de primaria que lo estaban intentando hacer en los colegios y lo que están haciendo es retraso en los niños, ¿no? Entonces hay muchísimos mitos en torno al desarrollo personal, en torno a la ciencia, en torno al cerebro, ¿no? Pues que si no los conoces, pues digamos que los aceptas, pero que hay que hilar fino. Hay que hilar fino. Sí. Tú conoces muy bien la cultura occidental y la oriental. Dinos diferencias importantes, alguna diferencia importante entre una y otra. Bueno, hay un poco de mito Oriente-Occidente, porque realmente ha habido mucha conexión histórica y hemos compartido muchas cosas, ¿no? Eso por un lado. Y luego, cuando decimos Oriente, pues también es difícil decir qué es Oriente y qué no. Es decir, Oriente Próximo es la India, nos vamos a China, nos vamos hasta Japón y Corea, nos vamos a Indonesia, es complicado. Pero yo creo que la diferencia fundamental, o dos diferencias diría, ¿no? Y a mí me encanta Occidente. Yo creo que Occidente es el brillo, ¿no? O sea, Occidente es Grecia, ¿no? Y Grecia es, bueno, pues yo creo que no ha habido nada igual, ¿no? A nivel de crear cosas, ¿no? Pero Oriente ha sido siempre un poco más tranquila en el sentido, ese sentido productivo, no la ha tenido tan arraigado, ¿no? Ahora sí. La diferencia actual más grande sería una cultura más individualista o una cultura más colectivista. Y quizá por eso el comunismo en China, más que ser comunismo, es un confucianismo que viene de siglos y siglos y siglos, ¿no? Es decir, el sentido colectivo. Fíjate qué interesante que cuando pensamos en emociones vinculadas con la felicidad, en Estados Unidos, cuando se hacen los estudios de Kitayama, es un investigador, que yo lo he visto en algún congreso, ¿no? Lo que se encuentran son emociones vinculadas con el individuo en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el orgullo, ¿no? Mientras que, y con la autonomía, la independencia, el orgullo, el desarrollo personal, entre comillas, ¿no? Cuando pensamos en Oriente, las emociones vinculadas con el bienestar o con la felicidad son emociones compartidas, son emociones grupales, ¿no? Resulta que para alcanzar un fin vinculado con la dicha personal, unos piensan en hacerlo con gente y en conseguirlo juntos, una cultura colectivista. Cuando pensamos en una cultura, por ejemplo, americana, pues surgen emociones más individuales, ¿no? Curiosamente, casi todos los métodos de desarrollo personal que nos llegan vienen de Estados Unidos. La cultura de tú mismo, consíguelo, tú puedes, resalta sobre los demás, el éxito lo es todo, ¿no? Pero el éxito tuyo, a mí de que me sirve mi éxito si mi vecino está sufriendo, ¿no? ¿Vale? En un sentido colectivista, la cosa cambia. En la Universidad Complutense de Madrid, que investigas neurociencia social, las emociones sociales, ¿qué estáis investigando? ¿Qué es lo que estás investigando? Bueno, pues yo he investigado desde 2016 emociones que no se habla tanto de ellas, que son las emociones sociales, pero que son muy importantes, forman parte de nuestro día a día, ¿no? Pues es el orgullo, la culpa, la vergüenza, el bochorno, ¿no? Incluso la envidia, los celos, ¿no? Y los diferentes tipos de cada una de ellas, ¿no? Porque cada una de ellas suele tener como dos subclases, ¿no? Y las hemos investigado en el cerebro, es decir, cómo el cerebro responde ante situaciones donde los individuos, los sujetos, sienten orgullo, sienten vergüenza, sienten culpa, ¿no?
y hemos visto que el cerebro, lo sabemos, ¿no? Porque el cerebro es hipersocial, o sea, no tarda milisegundos en construir emociones sociales, ¿eh? Hasta un cuarto de segundo. O sea, yo he visto, y lo publicamos en el año 2021, en un cuarto de segundo el cerebro empieza a computar orgullo, a fabricar orgullo, en 250 milisegundos. Es decir, en cuanto que nosotros le damos un feedback al individuo de que ha ganado en una tarea, y esa tarea es grupal, perdón, esa tarea la hacen 4 personas, y solo uno gana, cuando él reconoce su foto y el tic de que ha ganado, un tic verde de triunfo, y los otros tienen una cruz roja de que han fallado en una tarea, en 250 milisegundos, esos 4 cerebros son diferentes. Y el del orgullo ya destaca en una onda donde, claro, tú fíjate, ¿no? El cerebro cómo está preparado para la comparación social, ¿no? Bueno, todo esto esto es para otra entrevista solamente dedicada a este tema. Pero bueno, como no te quiero quitar mucho más tiempo, sí que me gustaría que también mencionaras algo que estás haciendo relacionado con la inteligencia artificial, que creo que es muy interesante, José. Sí, bueno, a mí lógicamente en mi búsqueda, tanto personal como científica, pues me interesa mucho el quiénes somos, ¿no? ¿Vale? Es decir, nuestra conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora estoy en un proyecto que se llama Cubic, que es muy, muy interesante, con un amigo mío que es, digamos que es yo creo que de los que más saben en el mundo de inteligencia artificial y de programación en esta línea. ¿Nos puedes dar el nombre? ¿Se puede dar el nombre o no? David Vivancos. ¿Vale? Entonces, David y yo estamos en este proyecto que se llama Cubic, y hemos hecho un paper científico que está teniendo muy buena acogida, donde hacemos un paralelismo entre el cerebro, la parte biológica, y cómo el cerebro se ha ido construyendo en la evolución y siendo una máquina de generar y producir inteligencia, ¿vale? Y cómo las máquinas pueden simular, en este caso el proyecto de Cubic, puede simular el cerebro humano para conseguir una inteligencia artificial general, que se llama, ¿no? Es decir, nosotros, normalmente cuando la inteligencia artificial ganó a Kasparov en el ajedrez, es lo que se llama una narrow intelligence, es decir, una inteligencia estrecha, porque solo sabe jugar al ajedrez. No sabe jugar al fútbol, no sabe jugar a las damas, ni sabe hacer otra cosa, ¿no? Pero una inteligencia artificial general, en principio, tendría la flexibilidad cognitiva para cambiar de tareas y aprender. Y así es como aprende un niño, ¿no? Aprende hasta cierto punto un chimpancé, ¿no? Pero sobre todo en los humanos esa capacidad de inteligencia es enorme, ¿no? Y precisamente se define la inteligencia como general, es decir, aplicable a todos los ámbitos, ¿no? Entonces nosotros estamos pues de asesores científicos de Cubic, pues para aportar cómo podría hacerse, por qué es importante, ¿no? Y qué similitudes vinculadas con el cerebro humano tiene, ¿no? Y eso se vincula con quiénes somos, ¿no? Con nuestra conciencia, con cómo nos concebimos a nosotros mismos, cómo solucionamos problemas, ¿no? Es un proyecto que nos ilusiona mucho, es muy bonito. ¿Cómo ves tú el campo de la inteligencia artificial relacionado con robots? Ajá. Ya a unos añitos. Pues es algo que a mí me interesa mucho, porque digamos que vamos a ver robots humanoides por la calle en breve. Y entonces, tú fíjate, todo lo que hemos hablado, ¿no? El cerebro humano tiene tendencia a antropomorfizar todo. Es decir, nosotros vemos un coche y nos parece que es como una carita, ¿no? Ves un coche así con los faros estrechos y parece que es un coche agresivo, ¿no? Ves un coche con los faros redondos, parece que es un bebé, ¿no? Vemos caras en las nubes, ¿no? Tenemos una facilidad para antropomorfizar todo, ¿no? Entonces, nos guste más o nos guste menos, vamos a tener relaciones. Ya tenemos, ¿no? Con algún bot, ¿no? Con algo. Yo he estado esta mañana en un parking después de estar contigo y ya no he tenido que coger un ticket, ¿no? Sino la máquina me hablaba, ¿no? Y me ha dicho, hola, ya puede salir usted, ya puede pagar, ya puede poner la tarjeta, ¿no? Entonces hay una relación hombre-máquina que a mí me interesa muchísimo porque es muy neurocientífica, es decir, hay que saber cómo vamos a sentir que hay una especie de agencia o de entidad en eso, si eso debe tener una expresión facial o no,
si esa máquina debe tener o la debemos de dotar de personalidad o no, ¿vale? Y eso va a ser el futuro. El futuro, cuando digo el futuro, no es a 10 años, a 15 o 20 años, es a 3, 5, 7 años, ¿no? Entonces, se abre un mundo muy desconocido donde tenemos que anticiparnos en lo posible y trabajar con ética, con conocimiento es, bueno, yo espero formar parte o seguir formando parte de ese mundo y aportar, pues, lo que la neurociencia conoce, ¿no? Y lo que la psicología conoce. Qué interesante, qué interesante. A ese niño de 17 o ese chico de 17 años que estaba a punto de encerrarse en ese garaje durante 4 días, ¿tú qué le dirías con toda esta experiencia que tienes, con todo lo que has vivido? ¿Qué le dirías que le pudiera ayudar en su vida? Bueno, yo le diría al José aquel de 17 años que se metió al garaje, Fíjate si te pudiera oír si me pudiera oír, antes de meterse a ese garaje. le diría que hay que tener espíritu crítico, ¿de acuerdo? Y en la espiritualidad incluso más que incluso en cualquier otro ámbito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final puedes hacer a veces muchos caminos para estar dando vueltas sobre el mismo punto, ¿no? ¿Vale? Eso, sin lugar a dudas, le diría. Y luego también que no hay que perder la reciprocidad. Es decir, yo sé que queda muy bonito dar sin esperar nada a cambio. Pero en la historia del cerebro humano y de la evolución, nosotros somos máquinas de cooperación, sin lugar a dudas. Pero hemos creado emociones como, vinculando con lo de antes, ¿no? Como la culpa, como la vergüenza, como la envidia, como el orgullo, precisamente para valorar el aporte de las personas a un grupo. Si nosotros nos hemos encontrado en un grupo hace 400.000 años de Homo sapiens, que hay alguien que no colabora, pero sí recibe, le tenemos que dar un toque, ¿vale? Porque si no el grupo corre peligro, la supervivencia, ¿no? Una situación real, el dar sin esperar nada a cambio sería un poco ilusorio. Con esto no quiere decir que no haya que dar sin esperar nada a cambio, sí, pero en muchísimas ocasiones, y esto lo he visto de verdad, Ana, pues a lo largo de 35 años, mucha gente al final se queja, con razón, de, jolín, yo aquí me entregué un montón, yo por esta empresa me maté, en esta pareja hice no El sé. desagradecimiento duele mucho. Duele mucho, duele mucho. Entonces, la reciprocidad es un sentimiento natural, lo que no significa que si a nosotros nos sobra o no necesitamos, pues en ocasiones podamos entregar altruistamente un montón de cosas sin esperar nada. Pero normalmente no podemos darlo todo sin recibir nada porque no es práctico y entonces muchas veces en este camino de desarrollo personal, etcétera, etcétera, que nos... Y yo he visto, mira, de verdad, conozco gente que ha fallecido en estos caminos. Eso no se cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque dieron la vida a un maestro, dieron la vida... Hay mucha gente, hay gente con trauma. He visto a gente caminando por algún país de Sudamérica con la mente perdida y los han dejado ahí abandonados, ¿no? Es decir, tenemos que tener cierto espíritu crítico, que lo vamos a construir poco a poco, cierto rigor, y luego, casi para terminar, la espiritualidad no está reñida con la ciencia. De hecho, comparten métodos. Esto sí que a veces se pone como en contraposición y no es así. Es decir, la espiritualidad te dice que todos somos uno, ¿no? Desde la vivencia. Bueno, Darwin me dice que todos somos uno, desde la teoría de la biología, ¿no? Entonces, no hay por qué colisionar. Lo que no podemos es dedicarnos a la espiritualidad y apartar la ciencia, dedicarnos a Oriente para insultar a Occidente. Eso no tiene sentido, eso no es una unión verdadera, ¿no? Espíritu crítico, espiritualidad, conciencia y tener en cuenta la reciprocidad. Perfecto. Bueno, antes de dar paso, que eso lo vamos a hacer en privado a las personas que están participando, los autores del Club de Autores, voy a hacer las 2 preguntas que siempre hago a todos los entrevistados. Muy bien. Sé que en tu caso va a ser un triunfo conseguir que me contestes por todo, porque además otra característica tuya es lo muchísimo que has leído. Y eso se nota mucho a la hora de leer tu libro, ¿no? Uh-huh. José, ¿cuál es tu libro favorito? Uno que me gusta mucho, es el primero que me viene a la cabeza. La tabula rasa,
de Steven Pinker. Hace un libro maravilloso porque te explica, creo que explica muy bien la condición humana, ¿no? Es un libro científico, pero explica cómo no todo es la educación, sino que hay diferencias individuales que vienen desde la genética y, y cómo respetar esas diferencias y entenderlas nos ayuda mucho mejor a comprendernos, incluso a desarrollarnos, ¿no? Es un libro maravilloso, además Pinker es es un sabio, ¿no? Intelectual de la psicología cognitiva. Es un libro brutal, brutal. Yo lo recomiendo siempre, ¿no? Perfecto. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? Bueno, pues a mi amigo David Vivancos, no solo porque sea mi amigo, sino porque David es pues, una persona que lleva más de 30.000 horas dedicadas a la inteligencia artificial cuando nadie lo conocía, cuando nadie hablaba de esto, ¿vale? Entonces, y lógicamente ahora que se ha puesto de moda la inteligencia artificial, pues, pues todo el mundo habla de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero conviene escuchar a aquellos que, parafraseando lo que dije antes, en su momento al inicio la hicieron desde dónde, ¿no? La hicieron por amor a ese conocimiento, no para obtener recompensa, ¿no? Y él es una persona muy interesante y muy culta y comparte conmigo en el proyecto público. Fenomenal, me interesa, nos interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y una persona que sabe mucho de ese tema. Como tú, José, sabes muchísimo de muchas cosas. Para mí ha sido un proyecto, y lo confieso, esta entrevista ha sido un tanto difícil porque cuando me llegó, José contrató parte de los servicios editoriales con nosotros en editatulibre.net y me llamó mucho, mucho la atención el libro. Cuando lo leí me pareció impresionante toda la cantidad de información, vivencias, etcétera. Y digo, este hombre tiene que compartir todo eso que no has contado hasta ahora, porque dices que ni siquiera tu padre con 86 años lo sabía, ¿no? Y ha sido verdaderamente, ojalá tu mensaje, tus muchos mensajes, puedas transmitirlo a mucha más gente. Espero que este libro y otros que sé que vas a escribir ayuden. Y de verdad ha sido un placer entrevistarte, José. Bueno, no, el placer es mío por la invitación y por la amabilidad y por la oportunidad. O sea, encantado. Muchas gracias. Vale, pues damos parte a la parte privada. Si tienes un ratito, José, no sé si Javier, Vicente, Sara y Marta, ¿qué os ha parecido esta sesión? No sé si queréis preguntar algo. Os puedo dar paso, ¿vale? Que tenéis micrófonos cerrados. Mira, Javier ya está preguntando, ¿conoces el libro Incógnito, las vidas secretas del cerebro? Sí, ese es un libro de divulgación así como básica de Eagleman, que está bien. Sí, sí. Vale, fíjate que está, vamos a dar paso por aquí. Estaba... Un libro generalista, ¿no? Está bien, está bien. Vale, Vicente, te voy a dar, a ver si consigo, vale, si no. Vale, a ver si podéis activar micrófonos. Mira, Vicente, sí. Vicente Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado. ha escrito un libro, no sé si eras cirujano, no recuerdo, Vicente. Sí, soy cirujano general, sí. Sí, cirujano, y ha escrito un libro sobre lo que tienes que saber antes de operarte, ¿no? Bueno, sí, pero hoy no es el día. Bueno, para poner un poquito en No, bueno, sí, contexto. pero le voy a hacer dos preguntas. Lo primero, yo voy a ser muy sincero, perdona, pero voy a ser muy sincero. Al principio he pensado, este señor está como una regadera, pero me ha encantado. De verdad te lo digo que me ha encantado y soy muy sincero. A lo mejor he sido un poco violento al principio, pero ha empezado eso de enterrarte, digo, y digo, madre mía, con la que está cayendo, qué necesidad. Pero me has encantado, de verdad te digo. Entonces, bueno, te pediré para poder seguirte o contactar de forma más personal, cómo te seguimos o cómo contactamos más personal, de forma más personal. Y yo te quería preguntar, uno,
tú que has pasado por todo eso que has contado, incluso llegar hasta el extremo de enterrarte o meditaciones de 4 días, en oscuras, todas esas cosas que le has pasado tan mal, no hace falta que respondas en público si no quieres, pero no sé si has tenido la oportunidad de, por suerte o por desgracia, de pasar por quirófano. Entonces, no sé si, o de alguna, has nombrado también que has pasado por una patología o una cosa, no sé si has sentido más miedo en esa situación que cuando los otros extremos que has tenido como el hecho de enterrarte vivo. No sé si me he explicado. Esto no se graba, ¿no, Ana? No. Este no se graba. Luego lo que sí que vamos a grabar es un trocito que se me ha olvidado preguntarte por tu comunidad, ¿vale? Lo vamos a grabar para añadirlo. Al final, cuando acabemos con... Perdona que te diga, que si es una cosa personal no tienes que nombrarla, de verdad te lo digo. Simplemente por curiosidad como médico, saber que a veces hay gente que hace de todo, paracaidistas, no sé qué, y pasa más miedo para quitarse un grano. Sí. Que te cuento una cosa que yo no he contado en el libro. Os cuento una cosa aquí en primicia, que yo no he contado en el libro, pero que fue cuando yo estuve enfermo y estaba desesperado. Yo soy muy racional. O sea, yo soy muy abierto a la experiencia, evidentemente, porque si no, no probaría cosas, pero soy muy racional. Nunca he perdido el raciocinio, ¿no? Pero, y tú como cirujano me vas a entender. Cuando sufres y cuando el sufrimiento aparece y no encuentras respuesta, es que te da todo igual, ¿no? Y entonces empiezas a pensar en el voy a hacer esto por si las moscas, ¿no? Y de ahí a veces pues uno se va pues a medicinas locas y tal, ¿no? Y llega un momento que está ya desesperado de dolores, de no sé qué, tal. Y entonces había un señor en Valencia que operaba sin anestesia. ¿Vale? Y entonces me recomendaron ir a verle porque decían que trataba casos raros. Él hacía sin anestesia las extracciones para el dentista y cosas de estas, ¿no? Y entonces cuando yo llegué, me dijo... ¿El qué? Más o menos. Tenía un método así, ¿no? Y entonces me dijo que... No se me olvida nunca, ¿no? Dice, no, con estos síntomas que tú me dices de cansancio, dolores por todo el cuerpo, dolor de cabeza, no sé qué tal, tú lo que tienes es una insuficiencia venosa crónica que yo curo poniendo una especie de, como si fuera un stent, pero al revés, o sea, como si fuera ponía como un lacito sobre la vena y dice, entonces nada, eso con un corte en la corva de la rodilla y 2 en la ingle, esto se soluciona y tal. Pero claro, la intervención vale 7.000 euros. ¡Wow! Y yo estaba tan desesperado que le dije que sí. No pasen miedo, porque yo qué sé, has hecho, por ejemplo, artes marciales o cosas de esas, pero me gusta mucho lo que dices porque a veces tienes una experiencia de un sitio donde eres valiente y en otro no lo eres, evidentemente, ¿no? Y claro, eso era con anestesia psicológica. Y ostras, y ahí lo que ocurrió fue que cuando pasa el electrobisturí y te corta, ves las estrellas. Y yo estaba en el quirófano y fueron 4 cortes con electrobisturí que yo luego he recordado siempre. Yo siempre he dicho, nunca he hecho la danza del sol de los indios Lakota, pero he hecho el electrobisturí. Y eso fue... Mira, yo lloré de pena en la intervención porque yo estaba ya en mitad de la intervención, no tenía sentido, ¿no? Y claro, yo me sentí estafado, pagando 7.000 euros, siendo cortado por un individuo. Y me acordé mucho de la prostitución, pero yo nunca pensaba en prostitución ni nada, ¿no? Pues no sé, quiero decir, en la vida de las prostitutas. Yo pensaba, hay gente tan desesperada, o sea, realmente el humano, a veces cuando tiene desesperación, se puede abandonar a sí mismo, puede hacer lo que sea, ¿no? Y entonces no fue una experiencia de miedo, pero fue una experiencia de tristeza profunda. Y de esto ni la he contado en el libro, ¿no? Haber contado en la parte de, porque hay un capítulo que es de la enfermedad. Y entonces, claro, esa fue mi experiencia en quirófano. Y fue una experiencia muy dura. Dura. Muy dura.
No sé si quieres comentar o preguntar algo más, Vicente. No, yo darte las gracias y decir que también me ha encantado lo del método científico porque, vamos, yo soy científico, pero sí que la ciencia se queda corta para un lado y la gente, como has dicho, tira de otras fantaserías, que hay mucha cultura y mucha incultura en ambos extremos de la ciencia. Hay un libro que se llama Un científico en el país de maravillas, Ajá. no sé, que habla de todas las medicinas alternativas y él como científico las cataloga. Esta sí, esta no, esta sí en este momento, esta no, esta es una estafa, ojo con esta que puede tener puntos reales. Está muy bien. Y nada. Y lo último, como experiencia personal, la diferencia que veo entre la cultura asiática y la occidental en cuanto al valor que se le da a la muerte. Hay cultura. Puede haber un paciente de 104 años que le dice a la familia, la cosa está muy mal. ¿Cómo que está muy mal? No me dirá que se va a morir. Oye, pues tiene 104 años, yo creo que hemos llegado hasta aquí, vamos a darle la mejor confort posible. Y en Asia se entiende como que la muerte es una cosa que tiene que llegarnos a todos y se acepta mejor que la aceptamos aquí en Occidente. Eso es. Bueno, que estoy agradecido, que digo, que ha habido un momento que digo, madre mía, y estoy encantado de lo que he escuchado y eso. No sé si tienes varios libros y es solo uno, y si solo es solo uno. De momento solo es. Y si no, era preguntarte por cuál empiezo, por si tienes varios. Pero si todos tienes uno, me lo pones fácil. Sí, Mente Salvaje y editado aquí por Ana y ahora estoy escribiendo otro, pero hasta el verano no lo entrego, o sea que tardará un poquito. Perfecto, lo pues tienes aquí en Amazon. Vale, pensate lo mejor. Vale, no sé si queréis preguntar algo, Sara o Javier. Y si no, le pregunto a José por la comunidad, que es una... sí, Sara. Una cosa es que no sé qué pasa, pero no puedo poner la cámara. No sé, con el Meet antes salía, pero me pasa que en diferentes lugares, no sé por qué. Sí. Bueno, yo empecé a escucharte y pensé, qué ganas de voluntariamente ponerte a pasar por todas esas cosas, ¿no? Para buscarte, ¿no? Para buscar la esencia o lo que fuera, yo qué sé, que tienes que buscar. Yo he pasado muchas cosas en la vida, pero tener que experimentar, ¿no? Mente, cuerpo, emociones, tal. Pero nunca, siempre voy de lo chamánico. Está en estos sitios, en estos lugares. Pero luego después con el libro que escribí con Ana, que era del coma al amor, estuve en coma, me operaron el cerebro y tal, y entonces todo donde estuve, pues, en las ciudades de luz, no sé qué, y dices, ay, no existe, pues existe. Sobre constelaciones familiares, ¿no? Por así, también para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Sí, entonces a partir de entonces, cuando volví con un amor enorme. Entonces yo preguntaba al neurocirujano, y está bien que esté Vicente aquí, digo, ¿cómo está el cerebro? Cuando yo estudiaba decían que solamente funcionaba una tercera parte, que sabemos de cómo va, pero el resto pues no sabemos. Estoy hablando de hace 28 años, 27, 28. Y pues sabemos poco. Pero yo de forma intuitiva empecé tú has dicho la intuición, que no. Bueno, pues de forma intuitiva yo empecé a recuperarme. Los médicos dijeron que yo no volvería a trabajar nunca. Estaba hemipléjica de la parte izquierda, estaba en silla de ruedas, no caminaba, no leía, no escribía, nada. Y empecé a conectarlas, a imaginarme la conexión de las neuronas, que de la parte importante del cerebro que me habían quitado, pues que las dendritas se alargaran. Y cómo se iban alargando y que fueran haciendo conexiones. Digo, estas que empiezan a hacerlo las funciones de las otras. Y yo se lo explicaba en el cirujano y flipaba. Y bueno, luego pues fueron todos, como era un hospital universitario, iban todos cada día allí, los MIR, a ver cómo el monito se transformaba. Y yo digo, pues yo me voy de aquí corriendo. Y cada día más. Ha sido muy bonito, pero eso es lo que me llevó a hacer un salto cuántico a nivel evolutivo como persona, y es un antes y un después. Y bueno, entonces escribí el libro, pero tardé. ¿Sabes cuándo lo escribí? Después del confinamiento. Antes no. Digo, ahora sí, ahora se puede, ¿no? Y es cuando empecé a hacer algo diferente, ya con PNL, programación neurolingüística. Por supuesto que nos reprogramamos. Era como todo lo anterior, esto me sirve, estaba todo perdido en el cerebro.
retomé lo que me era útil y lo demás fue nuevo y empecé a estudiar cosas chamánicas, no sé, me acercaba a eso, pero desde la PNL o así, y he estado en diferentes países, en China, Perú, en Chile, México, y bueno, siempre cuestionando, porque también tengo una mente muy científica, entonces tengo que comprenderlo y que sea demostrable todo lo que decimos. Uh-huh. Bueno, pues unir, y me ha gustado eso que has dicho, unir ciencia y espiritualidad, porque es verdad. Y cuando yo con la programación neurolingüística le decía, pero esto que estuvieron observando a chamanes para ver el movimiento de los ojos, dónde iba el cerebro, no sé qué. Bueno, y yo les decía, esto es allí, pero aquí en Occidente es otra cosa. Y me decía, ¿y no es lo mismo? Luego digo, ostras, se puede unir. Y entonces no podemos separar Oriente, Occidente, sino que sí, vamos uniendo y nos vamos volviendo más humanos entre todos y más sabios desde la humildad, porque no sabemos de la misa la mitad de lo que realmente es. Bueno, tenemos... ¿Qué te gustaría preguntarle Preguntarle, que no, yo era la curiosidad que ella decía, pero ¿cómo? ¿Qué te llevó a tener que experimentar esas cosas de meterte en una tumba, allí encerrado y no sé? Bueno, ¿Qué necesidad de experimentar esto? es que en todas las tradiciones uno no adquiere precisamente el conocimiento, la sabiduría estando sentado en casa en una experiencia confortable y conocida, ¿no? Es decir, tú tienes los ayunos, la oscuridad, las sustancias, el frío, el calor de los inipis o de los temazcales, tienes la recapitulación, tienes el fuego, tienes, es decir, todas las experiencias para precisamente cambiar el estado de conciencia del cerebro no suelen surgir espontáneamente, salvo en excepciones, ¿no? Digamos que hay que controlar lo sensorial de alguna manera para producir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, ya sé que ahora en el mundo moderno pues nos dicen que meditas 15 minutos y tu vida se transforma y tal, ¿no? O adquieres... Pero normalmente no. Normalmente, de hecho, si no, los antiguos no hubieran creado esos métodos, ¿no? Entonces, a mí me interesaba modificar mi estado de conciencia como fuera para conocer la naturaleza profunda de los humanos, ¿no? Y entonces ahí, pues si me voy a los monjes Shinto, trabajan con el frío, trabajan con el peregrinaje. Si me voy a los lamas, trabajan con el tumo, que es una técnica de meditación. Si me voy con el chamanismo, pues tienes las sustancias, tienes los temazcales, la recapitulación, el fuego, etcétera, etcétera. Si me voy a las artes marciales, pasa por el combate, por estar en una postura de Qigong horas. Entonces, no es tanto ganas de sufrir, que es que sea una interpretación desde fuera que no estaría descontextualizada, sino es más bien utilizar la sabiduría de todos los pueblos de la Tierra, donde han creado metodologías que son muy intensas. Porque precisamente si no hubiera esas metodologías, el cerebro no cambia el estado de conciencia. Salvo excepciones, ¿no? Entonces... va un poco por ahí, ¿no? Por eso. Entonces, sí, precisamente ellos en las metáforas lo explican, ¿no? Es decir, bueno, dicen, el gran espíritu puso las plantas muy amargas con muy mal sabor, precisamente para que solo los corajudos y con mucho compromiso las consumieran, ¿no? Porque son plantas amargas, ¿no? No son plantas dulces que sepan a croissant o palmera de chocolate. Entonces, eso, y a mí me encantan los croissants y las palmeras de chocolate, pero son experiencias pues como muy, muy intensas. Y luego siempre dentro de una tradición, es decir, no es mi interpretación, sino, es decir, yo lo que yo sentía o lo que yo sentía a lo largo de mi vida está contextualizado con una tradición o un cuerpo de conocimiento, porque si no voy a encontrar a alguien que me confirme mi propia tradición, ¿no? O mi propia interpretación, y eso es peligroso. Pues eso que decía Ana, de lo que yo hago de constelaciones familiares, trabajo mucho desde los movimientos del espíritu y se puede cambiar, en eso discrepo de ti, el estado de conciencia sin hacer eso, todo mucho más liviano, más puedes llorar, pero de forma muy rápida puedes transformarlo. Y está demostrado poniéndoles todos en el cerebro, cómo cambia el cerebro y cómo hacemos como un mapeo distinto. Yo he hecho 2 formaciones, yo tengo 2 másteres en constelaciones familiares, pero no está en mi currículum, pues lo dejé en 2002.
Pero ¿Con si qué te formaste? ¿Con qué te formaste? pues me formé con el Instituto Gestalt de Barcelona. Vale, pues a lo mejor yo era profe. Y con Brigitte, no, porque era Joan Garriga. Ya, pero yo era una de las profes. Y Pero con... no estamos. Bueno, y, Brigitte Champetier de Madrid. y, y si tienes un estudio de constelaciones familiares y electrodos EEG, que yo no lo conozco, me lo mandas y lo reviso sin problema. Porque no me No, suena. constelaciones no lo tengo, está eso en alemán. Pero estuve 20 años con Hellinger y era otra cosa. Pero bueno, me ha encantado. Y Hellinger también estuvo con el Nahual, y se respetaban mutuamente. Cuando estuvo ahí el Nahual y estaba él, y el Nahual decía, esto es, porque les preguntaron a los dos, ¿no? Y él dijo, esto es aquí, ¿qué es mejor? ¿Esto o lo otro? Y dijo, esto es aquí, en Occidente, como lo otro es allí. Porque hablaba del camino rojo y digo, pero qué ganas de machacarse, de todo eso, no hay que sufrir, ya la vida es distraída, ¿no? Que nos pasa. Pero bueno, me ha encantado conocerte, ¿eh? Y yo me leeré tu libro. Vale, pues nada, muchas gracias, Sara, muchas gracias a Vicente y a Javier por estar aquí. Y voy a hacerte la última pregunta para integrarla en la parte abierta. José, tú tienes una membresía que le llamas La Comunidad. Cuéntanos en qué consiste y qué aprende la gente de tu comunidad o qué les enseñas. Bueno, pues en la comunidad cada mañana las personas reciben un mail a las 7 de la mañana y ahí viene pues como una guía, ¿no?, del día, con reflexiones, con ejercicios, con vínculos a las meditaciones, a las prácticas que hacemos. Luego tenemos un seminario cada 15 días, que lo llamamos el seminario del discernimiento, donde cuestionamos cosas, ¿vale? No las creemos porque sí. Aplicamos ciencia, aplicamos rigor y luego tenemos un encuentro trimestral, ¿no? Y en la comunidad básicamente lo que hacemos es construir el espíritu crítico, ¿vale? Como decía antes, pues uniendo ciencia y espiritualidad, pues hacemos construcción del sentido de vida, enseñamos planificación inteligente y básicamente eso, ¿no? Y intentamos construir una sabiduría práctica para el día a día, ¿no? No nos basamos en creencias, no nos basamos en opiniones personales, no nos basamos en modas, sino que nos basamos en cosas rigurosas, avaladas y que contrastamos, ¿no? Y bueno, ahí estamos. La persona puede entrar en cualquier momento, es una membresía continua. Y muy importante, yo creo que es una característica, y es que las personas cuentan o preguntan o piden los temas que quieren tratar. Es decir, yo no ofrezco los temas, son ellos los que los eligen. Si el tema yo no lo puedo cubrir, imagínate la visualización, ¿vale? Que es un tema que ha salido, ¿no? Bueno, pues yo explico cómo, y lo he enseñado a árbitros de fútbol de élite, ¿no?, cómo la ciencia demuestra la visualización motora de un gesto, ¿de acuerdo? Cómo la creencia de la visualización, hasta dónde influye, ¿no?, según la ciencia. Yo no doy mi opinión ahí, no es, porque yo no peleo con la gente, yo no peleo, eso es mi opinión, yo tengo razón, no sé qué, yo ahí nunca entro, ya soy muy mayor, ¿no? Entonces, a lo que voy es, bueno, pues imagínate, vamos a ver eso, qué dice la ciencia, qué hay demostrado, ¿no?, qué no, y porque a lo mejor es un tema que la persona se ha metido a practicar o le interesa, ¿no? Entonces ellos ofrecen, por ejemplo, mañana tenemos un seminario sobre el peso de la educación, los padres, los colegios, pues vemos qué dice la psicología científica sobre eso, ¿no? El papel de los genes, los amigos, los padres, la educación. Entonces el individuo elige los seminarios y nosotros le damos salida. Perfecto. Pues nada más, José, muchísimas gracias por este tiempo, por todo lo que nos has contado. Yo, si me pones en contacto con David Ancos, Sí. fenomenal. No sé si ha escrito, ¿sabes si ha escrito algún libro? Sí, tiene varios libros. Ah, vale. No, sí, lo acabo de ver, además. Sí, ha escrito bastantes libros, además escribe en inglés, veo. Bien, en inglés y en español. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Cuando publiquemos la entrevista te la hago llegar, ¿vale? Lo publicamos en YouTube, en podcast, lo mandamos en newsletter a nuestros suscriptores, lo compartimos en redes sociales y ojalá tu mensaje llegue a mucha gente. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Venga, y hasta luego, Sara, Vicente y Javier. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.